Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Daniel capítulo 7, versículos 19 al versículo 22. Maranata, el Señor viene. Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Siguiendo la temática que comenzamos en el video anterior, referente al concepto anticristo que se denuncia en la Biblia. Hoy, como lo dije en aquel video primero, vamos a revisar el concepto de cuerno pequeño, que es un sinónimo del concepto o de la palabra anticristo. Es el mismo individuo, por decirlo de alguna manera. Y vamos a desarrollar nuestro estudio y temática para este día en relación al cuerno pequeño o al anticristo en el contexto y el marco de Daniel capítulo 7, en todo su significado y en todo su marco histórico. Y para ello vamos a revisar 12 características históricas que resaltan en el carácter mismo, por decirlo así, de la existencia de este poder cívico-religioso. Estas 12 características son su naturaleza, ubicación geográfica, la época de su aparición, sus dimensiones territoriales, su crecimiento gradual, su apariencia extraordinaria o poder, su discernimiento excepcional, su lenguaje, su intolerancia, ya que este poder es dictatorial e intolerante, su atentado contra la ley divina, contra la ley de Dios, la duración de su supremacía, y 12º punto y último, el momento de su destrucción o desaparición. Todos estos puntos, todas estas 12 características del carácter del anticristo o el concepto de cuerno pequeño es el que vamos a revisar en el capítulo 7 del libro de Daniel. Así que bienvenidos a este subcanal Adventista Historicista. Si le gusta este video, le ruego y le suplico que comparta este material para que otros también puedan ser edificados. Y también le ruego que me apoye con un like. Para nosotros, los que trabajamos a través de estos medios, es muy importante. Le pido ahora que me acompañe en oración para comenzar este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendito sea su nombre. Gracias le damos por un nuevo más día de vida y le pedimos perdón por nuestros pecados. Le suplicamos que la sangre preciosa de Jesús nos limpie y nos redima de toda maldad, y ahora que nos ha perdonado, nos vista de su justicia y ponga en nosotros su Santo Espíritu. Le pedimos la autorización para estudiar su palabra y le pedimos, Señor, que tú seas glorificado y tu pueblo educado y edificado. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, el reino y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio y vamos a comenzar. Entonces, lo que hoy vamos a estudiar es el capítulo 7 en relación al anticristo y puntualmente al concepto del cuerno pequeño de Daniel 7. Ya he compartido varios videos que estudian la temática del anticristo y también de las profecías de Daniel 2,
7, 8 y prontamente continuaré con Daniel 9, Daniel 11 y Daniel 12. Así que también por ahí tengo algún material dentro de mi canal referente a Apocalipsis. Ustedes pueden visitar y interiorizarse mucho más de la temática que allí se encuentra. Por lo pronto voy a hacer un estudio detallado que va puntualmente a comprender el concepto de cuerno pequeño en las 12 características que antes les he detallado. Así que lo que vamos a encontrar son detalles complementarios al concepto del cuerno pequeño para lograr unirlo al concepto del anticristo que vimos en el video anterior, especialmente en el origen de la palabra, en su significado conceptual y su etimología. Daniel ya había sido impresionado por la conducta de la cuarta bestia o imperio romano, que trituraba todo lo que encontraba en su camino. Eso significaba, como lo hemos visto en otro video que hice hace 2 semanas atrás, que históricamente Roma mostraba un carácter devastador, destructor, que arrasaba los cimientos de las ciudades que había conquistado, comenzando históricamente con la destrucción de Cartago. Al conquistar Cartago y vencer a Cartago en las guerras púnicas, Roma toma la política de destruir desde los cimientos aquella ciudad y todas las ciudades que de ahí en adelante comenzara a conquistar. Es por eso que se detalla que trituraba o trillaba, desmenuzaba las obras, ¿verdad?, en su camino. Y había Daniel quedado particularmente intrigado y sorprendido por la actitud de un poder representado por este cuerno pequeño. Dice Daniel: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas. Y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel capítulo 7, versículos 19 al 22, que fueron los pasajes con los cuales comenzamos ese estudio. Pero aquí está la respuesta que quiere interpretar o entregar la interpretación correcta de esta visión al profeta Daniel, recordando que Daniel pregunta acerca de esta cuarta bestia, de esta visión, y de los componentes que conforman la cuarta bestia en sus 2 etapas, Roma imperial y Roma papal, pero también en aquel puente que une la Roma pagana de la Roma cristiana, que son los 10 cuernos o las 10 tribus bárbaras, como vamos a comprender de ahora en más. Así que aquí está la respuesta que busca entregarnos la verdadera interpretación a la cuestión y al asunto. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7, versículos 23 al 27. Como hemos visto, hermanos, aquí encontramos la respuesta a la duda y a la pregunta que genera Daniel en el capítulo 7, en los versículos 19 al 22 que vimos antes. Y la respuesta la encontramos en el marco del mismo capítulo, desde los versículos 23 al 27. Usando el compendio de todos estos versículos antes detallados, es que vamos a revisar las características de este poder representado como el 11º cuerno, y que son suficientemente numerosas estas características y precisas para ofrecer una descripción que permitirán identificar en el plano histórico a este poder anticristiano. Así que vamos a comenzar con el primer punto o primera característica del rasgo de su carácter: su naturaleza. Un poder a la vez político y religioso, civil o eclesiástico. Político. Este cuerno surge en medio de los 10 cuernos, como lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 8, en la consecuencia de la continuación en la aparición de los distintos imperios globales, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Se suscitan posteriormente la división de las 10 tribus bárbaras, los 10 cuernos, y posteriormente el surgimiento de este cuerno pequeño, o papado. Por lo tanto, todos estos componentes, los 10 cuernos o tribus bárbaras, y este cuerno pequeño, papado, que gobierna este estado pequeño vaticano, serán los estados que darán origen a Europa, en el marco del Imperio Romano Occidental. El segundo punto, o rasgo característico de este poder, es el religioso o eclesiástico, diferente de los 10 cuernos primeros. Revísese versículo 24. Además legisla. Revísese el versículo 25 del capítulo 7. En cuanto a religión, pero también en cuanto a leyes civiles. Este otro cuerno, este cuerno pequeño, entonces, evidentemente es parte de los otros 10 primeros reyes, o estos 10 primeros cuernos, que salen una vez que cae Roma. Por lo tanto, Roma imperial, una vez posterior a su caída, se divide o se parcela en 10 reinos, que simbolizan estos 10 poderes o estos 10 cuernos, y que tras ellos iba a surgir este cuerno pequeño, este anticristo, esta potencia territorial, política y religiosa. En el lenguaje de la visión, que es en efecto un cuerno, sino un reino, un rey o una sucesión de reyes. Su naturaleza, el Espíritu Santo declara que será a la vez una potencia temporal y espiritual. Temporal por cuanto es un cuerno, espiritual porque este cuerno es diferente de los primeros, los cuales eran solamente políticos, mas este es político religioso. Tiene ojos y una boca que emite blasfemias, persigue a los santos y pretende cambiar la ley divina. Habla grandes cosas y dirige al mundo a su antojo. Veamos ahora la segunda característica, su ubicación geográfica. En medio de los estados bárbaros latinos que se levantan sobre las ruinas del Imperio Romano de Occidente, versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Esa es su geografía, ese es su contexto geográfico e histórico. He aquí que otro cuerno pequeño, dice el texto, salía entre ellos. Por lo tanto, este cuerno pequeño sale entre
las 10 tribus bárbaras, que surgen posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. Así que aquí se nos indica con la más perfecta precisión en qué parte del mundo debía surgir esta potencia temporal coronada con la diadema de los reyes, teóloga, enemiga de Dios y de su nombre, de su palabra y de su pueblo. ¿De dónde sale el cuerno sino de la cabeza imperial, de la cuarta bestia? ¿Y qué quiere decir este emblema sino que el rey teólogo, que en su calidad de príncipe temporal deberá aparecer, no digo tan solo en el territorio de los latinos y entre sus 10 reyes, sino también como derivando su existencia del poder de los emperadores romanos? El poder cuya identidad procuramos conocer está representado por un cuerno pequeño, el 11º, que el profeta percibió sobre la cabeza de la cuarta bestia, monarquía mundial. En el símbolo, cada monarquía universal tiene su propio territorio, que no se confunde con el de otras monarquías. Una monarquía puede haber ocupado e incluso anexado parte del territorio, perteneciente a una u otra de las monarquías que la precedieron. Por ejemplo, el oso de Medo-Persia está representado con 3 costillas entre los dientes, ver versículo 5 del capítulo 7 de Daniel. Es decir, 3 reinos devorados por ese monstruo, por el oso, que fueron los egipcios, los lidios y los babilonios. Carlos Lois de Chesaux, Isaac Newton, Emilio Gers y muchos otros comentadores han visto en ellas los reinos de Babilonia, Lidia y Egipto, como se los mencionaba anteriormente. Es indudable que Babilonia es el territorio de la primera monarquía, el león, mientras que Lidia y Egipto pertenecen al territorio de la tercera, Grecia, el leopardo. Los intérpretes que han identificado el 11º cuerno de la cuarta bestia como Antíoco Epífanes IV, el ilustre rey de Siria, que vivió entre el año 175 a.C. al año 164 a.C., como lo hacen Gotius, Luciano Gautier o Alejandro Yetzfal, Lagrange, etc., además de no tener en cuenta el elemento cronológico acerca del cual hablaremos enseguida, se enfrentan a un obstáculo insuperable, de orden geográfico. Siria forma parte del territorio de la tercera monarquía profética, reino greco-macedónico. La geografía se opone con la misma fuerza a los que quisieran reconocer a Mahoma y a su reino como el cuerno pequeño. Pero este reino es una potencia oriental, mientras que la cuarta monarquía, Roma, es occidental. Al anunciar la partición del imperio fundado por Alejandro Magno, la profecía bíblica tiene en cuenta solo los 4 reinos establecidos sobre el territorio propio de la tercera monarquía, Grecia y Macedonia, Tracia, Siria y Egipto, con exclusión de los territorios que habían pertenecido a las 2 monarquías precedentes, Babilonia y Medo-Persia. Asimismo, al anunciar el partimiento del imperio fundado por Augusto, o sea Roma, la profecía solo tiene en cuenta los 10 estados germano-latinos que resultaron del desmembramiento del imperio de Occidente latino, con exclusión del imperio de Oriente griego, perteneciente este último, de hecho, desde el punto de vista profético, a la tercera monarquía. El 11º cuerno no es un reino que venga a añadirse por fuera al grupo constituido por los 10 reinos surgidos del desmembramiento del imperio de Occidente. Por el contrario, se levanta en medio de los 10
cuernos que han nacido antes que él. Por lo tanto, el cuerno pequeño tiene su origen geográfico en Europa y puntualmente en Roma. Vamos ahora a revisar la tercera característica de este cuerno pequeño de Daniel 7, la época de su aparición. Después del establecimiento de los otros 10 cuernos, véase Daniel capítulo 7 versículos 8 y 24. Por lo tanto, a partir del siglo IV de nuestra era es donde encontramos la aparición de este poder anticristiano. Consúltese la tabla del establecimiento de los 10 reyes bárbaros en el imperio de los latinos, que Gaussen agregó a su explicación del libro de Daniel. En ella se encuentran los vándalos en el norte de África, los érulos, los ostrogodos y los lombardos en Italia, los francos y los burgundios en Francia, los suevos, los visigodos, los alanos en la península ibérica, los gepidos en Yugoslavia. Todos estos pueblos figuran en el mapa de Pascual Villari, Europa en tiempos de Odoacro, año 476 al año 493 después de Cristo. Los lombardos, los alanos y los gépidos se encuentran todavía en ese momento fuera de los límites del Imperio Romano de Occidente. Figuran igualmente en el mapa del desmembramiento del Imperio Romano hacia el fin del siglo V de Fernando Lot, con excepción de los alanos que se mencionan como establecidos en Lusitania. Los lombardos, los gépidos y los érulos se encuentran aquí fuera de los límites del Imperio Romano, habiendo sido echados estos últimos de Italia por los ostrogodos. Si surgió en el siglo VI de nuestra era, en Roma, centro geográfico y capital del Imperio de Occidente, un poder que cumpla la descripción dada por Daniel, no debe ser difícil identificarlo. Vamos a revisar ahora el cuarto punto, sus dimensiones territoriales. Un cuerno pequeño, versículo 8 de Daniel 7, como potencia temporal, como cuerno o príncipe coronado, debía ser notablemente pequeño entre todos los demás. Como poder político, es el más pequeño de los soberanos del Imperio Romano. Punto 5. Su crecimiento gradual. 3 de los primeros cuernos son arrancados para hacerle lugar a este cuerno. Véase Daniel capítulo 7 versículos 8, 20 y 24. La caída del Imperio de Occidente permitió el establecimiento de una decena de estados bárbaros latinos. Estas naciones de origen germánico y que profesaban el arianismo ocupaban todo el territorio del cual debía seguir el 11º rey. Para hacer lugar a este último, 3 reyes tuvieron que eclipsarse o desaparecer. Los érulos, que se habían establecido en Italia en el año 476 después de Cristo, desaparecieron en el año 493. Luego vino el turno de los vándalos, que en el año 439 se habían establecido en el norte de África. Faltaba una potencia arriana aún, los ostrogodos, que habían sucedido a los érulos en Italia, vencidos en Roma en el año 538, desaparecerían solamente en el año 553 de nuestra era. Roselet, que adoptó la lista de los 10 reinos propuesta por Gaussen, reconoce en los érulos el primer reino derivado delante del 11º cuerno. Villari menciona los motivos de orden religioso que condujeron a la desaparición de los érulos que profesaban el arianismo. Los vándalos habían abandonado el catolicismo por el arianismo cuando se establecieron en España. Luego de esto, en África,
pero Justiniano, el emperador de Oriente, detuvo sus violencias heréticas destruyendo su imperio en el año 534 después de Cristo. El carácter religioso de la lucha empedernida y emprendida contra los ostrogodos ha sido señalado por Lot. Justiniano, al suceder a su tío en el año 527, a la edad de 40 años, heredó sus sentimientos religiosos. Se erigió como defensor de la ortodoxia, ignorada por los reyes bárbaros de Occidente, que son casi todos arrianos. En sus expediciones contra los vándalos y los godos ya tiene un poco el espíritu de las cruzadas, y agrega más adelante Lot: hacia fines del año 536, Belisario desembarcó en Italia y se apoderó de Nápoles, y entrado en Roma, aclamado por las poblaciones que detestaban a los godos por ser extranjeros y sobre todo por ser arrianos. Villarí también dice: la cuestión religiosa, que asumía una importancia extraordinaria en Italia, fue una de las causas, y no de las menores, de la ruina del reino ostrogodo. La situación, a medida del siglo VI, cuando va a surgir el 11º rey anunciado por Daniel, en la siguiente frase: ha desaparecido el imperio romano de Occidente, ha sido barrido los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los otros pueblos bárbaros han pasado del arrianismo al catolicismo, y el poder imperial, que no quería compartir con nadie sus derechos soberanos, está relegado en Oriente. Han sido exterminados los bárbaros de religión arriana, instalados en Italia y en África del Norte, que habían usurpado el poder imperial sin atreverse a asumir el título imperial, y el lugar ahora está libre. Ahora veremos el sexto punto del rasgo de carácter del cuerno pequeño: su apariencia extraordinaria o poder. Parecía más grande que sus compañeros, nos dice Daniel en el versículo 20 del capítulo 7. Es decir, parecía ser mayor que todos los otros reyes del reino, que conformaban el imperio romano. Este cuerno pequeño, que a pesar de ser un estado menor, el Vaticano, aparentemente menor que los otros estados que generaron Europa, las tribus bárbaras, políticamente, religiosamente e históricamente, quedó demostrado como un poder superior que arrasó con 3 de estas tribus, con 3 de estos 3 cuernos pequeños: los érulos, los vándalos y ostrogodos. Y el poder imperial, vacante por la desaparición del César, ahora queda a disposición histórica de este cuerno pequeño, que ahora se va a hacer del poder absoluto por sobre todos los demás reinos de Europa. Revisemos ahora el punto 7 de su rasgo de carácter: su discernimiento excepcional. Ese cuerno tenía ojos como de hombre. Versículo 8. Estos ojos representan una habilidad extraordinaria, llena de artificio y de ingenio, o también una vigilancia soberana, un episcopado universal que se arrogará sobre la Iglesia un dominio que solamente pertenece a Dios. Ahora, este cuerno se instala para colocarse en el lugar de Dios en los corazones de la Iglesia de Cristo, comenzando así la etapa de la Edad Media, la Inquisición y el gran engaño final de este hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo. Revisemos ahora el octavo punto de su rasgo de carácter: su lenguaje. Una boca que hablaba grandes cosas. Versículos 8
11 y 20 del capítulo 7 de Daniel, que profería palabras contra el Altísimo, versículo 25. Daniel queda asombrado, pasmado, por la audacia de su lenguaje contra los reyes, contra Cristo, contra los santos y aún contra Dios mismo. Este es el rasgo que más que todos los demás había asombrado y herido a Daniel. Esa osadía, esa boca vociferante, esas palabras enormes, llenas de amenaza y de homicidio, de orgullo y de maldición, que atacan a los hombres, a los reyes, a la iglesia, a la tierra, al cielo, y que digo más, al Dios mismo en el cielo. Los otros 10 reyes podían ser idólatras y perversos, pero este blasfema. Hace la guerra directamente a su Señor y a su Dios. Sus palabras se elevan hasta el cielo para ultrajar a su soberano. Cabe destacar la exactitud con que el papado responde a esta descripción profética, cuyo detalle e identidad se nos profundiza en símbolos mucho mayormente en el capítulo 11, versículo 37, donde dice: no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No obedecería al Dios de sus padres, a Jehová. Tampoco haría caso al amor de las mujeres, pues sería un poder que explotaría políticamente el celibato. Y también este poder no haría caso de ninguna religión ni de Dios alguno, porque él se levantaría por sobre todas las religiones terrenas. Ahora, hermanos, pasemos al 9º punto del rasgo de carácter del cuerno pequeño o anticristo: su intolerancia, uno de los rasgos más potentes y claros del catolicismo, del papado y de la Inquisición. Este poder hace guerra a los santos. Versículos 21 y 25 del capítulo 7 de Daniel. Esta guerra, según Daniel, ¿en qué consiste? Ante todo, no se trata de algo accidental en su lugar y en su larga vida. Por el contrario, es una política sistemática en su ocupación y su derecho. Es una guerra legalizada. Los santos serán entregados en su mano, está escrito. En segundo lugar, no es solo una guerra de palabra contra los santos, es una guerra de exterminio a los santos. Y quebrantará a los santos, dice Daniel. En tercer lugar, es una guerra impía en el máximo grado, porque se hace contra Dios, contra su palabra, su libro, la Biblia, y contra su pueblo, su iglesia. En cuarto lugar, es una guerra horriblemente larga. En quinto punto, o en quinto lugar, es una guerra victoriosa, porque está escrito que este enemigo de Dios hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en sexto punto, por último, es una guerra eclesiástica, porque el ejecutor es la bestia, es decir, el poder secular, pero el instigador y el verdadero homicida es el cuerno pequeño, la iglesia, el papado. Revisemos ahora el punto 10, su atentado o ataque contra la ley de Dios, contra la ley divina, contra los 10 mandamientos y el Evangelio. Tendrá este poder, este cuerno pequeño, la pretensión de cambiar las solemnidades y la ley. Versículo 25, versión rabínica revisada. Los tiempos y la ley, es decir, las observancias religiosas y las ordenanzas de la ley. Por la palabra simnim, tiempos, debe entenderse aquí tiempos fijados para festividades, para ceremonias religiosas o políticas. La ley en cuestión es evidentemente la ley religiosa, la religión. Los tiempos de festividades es en el sentido del original la palabra que designa los días feriados, los festivos religiosos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
los tiempos, es decir, los sábados del Señor. Varios autores católicos que han creído ver a Mahoma en el cuerno pequeño han pensado en el cambio introducido en la celebración del reposo semanal. ¿Acaso Mahoma no pretendió cambiar los días consagrados por la religión y transferir especialmente la significación del séptimo día? ¿Mahoma no ha pretendido acaso cambiar los tiempos, sobre todo al transferir la santificación del séptimo día? Menasseh ben Yosef ben Israel prefiere, sin aprobarla, la opinión de Isaac Abravanel, que reconocía al papado como el cuerno pequeño de Daniel 7 y dice: hace guerra a los santos, a saber, al pueblo de Israel, cambiando los sábados. En lo que a él respecta, prefiere ver en el cuerno a Mahoma, quien también cambió el sábado al día viernes. Samuel Caén aplicaba el símbolo del cuerno pequeño a Antíoco Epífanes, quien prohibió observar la prescripción de la ley el sábado y las otras fiestas. Jorge Joyé atribuye a Melantón esta interpretación: cambia los tiempos y la ley, y reemplazaron el sábado por el domingo. Revisemos ahora el penúltimo punto o rasgo de carácter del cuerno pequeño, la bestia o el anticristo: la duración de su supremacía. Tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 25 del capítulo 7 de Daniel. Puesto que el arameo no tiene dual, como hace notar Eben Ezra, ese número se confunde con el plural. Es justo suponer entonces que el plural representa el dual, por lo tanto, un tiempo, tiempos, que es igual a 2 tiempos, y la mitad de un tiempo son iguales a 3 tiempos y medio. Y este periodo vuelve a ser mencionado por Daniel en el capítulo 12 y versículo 7, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, los cuales equivalen a 42 meses, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 y Apocalipsis 13, versículo 5, o en su defecto equivalen a 1260 días, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y capítulo 12, versículo 6. Los tiempos de que habla Daniel son años, pero años proféticos compuestos de 360 días proféticos, cada uno de los cuales representa un año. Para conservar la armonía de las figuras en estas visiones de la noche era necesario, puesto que cada uno de los 4 imperios está representado por una bestia, que su duración fuese representada también por la de la vida de una bestia. Convenía a la Iglesia de Dios no conocer con demasiada anticipación la fecha precisa de esos tristes sucesos. Sin esa preocupación, la longitud de los tiempos la habría expuesto a entregarse al sueño o a desanimarse. Debía, pues, hablársele en un lenguaje simbólico que no le permitiese comprender demasiado pronto las grandes épocas proféticas de las Santas Escrituras. Revisemos ahora, para concluir, el último rasgo histórico del carácter del cuerno pequeño o anticristo: el momento de su desaparición. Puntualmente, Daniel capítulo 7 en el versículo 26 nos muestra en qué momento el papado terminaría de ejercer su poder predominante a nivel, digamos, europeo, a nivel mundial, pero que ese mundo de aquel entonces estaba, digamos, limitado al territorio europeo y posteriormente a América. Así que, si le preguntamos a la profecía misma que nos diga hasta cuándo se prolongará la existencia del poder representado por el 11º cuerno, nos responde: hasta el momento cuando, a continuación del comienzo del juicio investigador, la cuarta bestia sea
digamos, juzgada y su dominio fuese transferido al pueblo de los santos y a Jesús mismo. Véase Daniel capítulo 7 versículos 11, 22, 26 y 27. Apocalipsis capítulo 13 versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 18. Además de Apocalipsis capítulo 19 versículos 1 y 2, donde se nos relata el juicio y la destrucción que será impuesto sobre la ramera, como ya ahora se le llama en Apocalipsis, cuerno pequeño, rey del norte, hombre de pecado o anticristo, como hemos visto hasta aquí en el estudio. Así que, como hemos podido ver a lo largo de este estudio y del anterior, Dios nos previene que entre los siglos VI y VII deberá aparecer en Occidente, en medio de los 10 reinos de la catolicidad romana, un príncipe débil al principio como potencia temporal, pero que crece lentamente mediante progresos inadvertidos y que recibe sus primeros poderes de la autoridad de los emperadores romanos. Vigilante, político hábil, casi hasta lo milagroso, pretendiendo incluso tal vez el cargo episcopal y ejerciendo hasta nuestros días, en el orden de las cosas espirituales, un imperio casi universal por la osadía y la impiedad de su lenguaje. Quedan ahora invitados a continuar en un siguiente video con el tercer punto, o digámoslo, un tercer capítulo de este estudio referente a la identidad del anticristo, que estará desarrollado y conectado al concepto del gran pequeño cuerno de Daniel 8. Así que el siguiente estudio nos encontrará en el capítulo 8 del libro de Daniel, donde seguiremos comprendiendo, estudiando el concepto del pequeño cuerno de Daniel 8, que se transforma en el gran cuerno. Hasta entonces, Maranata, Cristo viene.